La lámina, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver la polimiositis. Bueno, hemos tratado pues en estas enfermedades difusas del tejido conectivo, la artritis reumatoide que principalmente afecta las articulaciones más pequeñas de las manos, también las grandes también, donde se afecta la membrana sinovial principalmente. Por supuesto que hay etapas de la, o bueno, casos de la artritis reumatoide que puede afectar pues al pulmón, al corazón, a varios órganos, ¿no? En segundo término, he visto el lupus eritematoso sistémico, como su nombre dice, es una enfermedad sistémica que abarca prácticamente toda nuestra economía, pero principalmente, es decir, en casi el 100% va a complicar al riñón. Después hemos visto el síndrome de anticuerpos antifosfolipídico, que prácticamente se escinde del estudio del lupus eritematoso sistémico, en el cual existe un fenómeno de hipercoagulabilidad, tanto de arterias como venas. También acabamos de ver la esclerodermia, que principalmente se manifiesta, ¿no?, en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en los vasos sanguíneos, y puede afectar pues a órganos como el pulmón y al riñón principalmente. El día de hoy veremos pues una enfermedad que afecta principalmente a los músculos bien conocidos por nosotros, no los 650, etcétera, de músculos que también tenemos, ¿no? Pero distinto al síndrome miofacial que hemos visto, que es un problema de dolor localizado en un grupo de músculos, por decirles el manguito de los rotadores, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y también hemos visto la fibromialgia. Y la fibromialgia, ¿no?, donde hay un dolor generalizado que hemos visto de la cintura escapular, de la cintura pélvica, del dorso, de la región pectoral y de los miembros, pero en los cuales los exámenes auxiliares son negativos. Y hoy día vamos a ver pues la polimiositis, que es una enfermedad inflamatoria muscular, ¿no?, que se caracteriza por debilidad en el músculo, que es simétrica, principalmente en la cintura escapular y la cintura pelviana. Entonces, también hasta estos momentos, la mayor parte de estas enfermedades complican al sexo femenino. Acá tenemos una clasificación. Digamos, de todas estas clasificaciones que vamos a ver en este momento, la más conocida pues son las dos primeras. La polimiositis, que afecta principalmente la cintura escapular y pélvica. La dermatomiositis, que aparte de complicar a los músculos ya mencionados, también vamos a tener lesiones dérmicas. La más característica es el eritema en heliotropo, que es alrededor de los párpados, que lo vamos a ver, ¿no? Hace poco, para una década, se describió la miopatía necrotizante inmunomediada, que es raro, en la cual hay necrosis también del músculo. En cuarto lugar tenemos la miositis con cuerpos de inclusión, que es una miositis que afecta a personas de un poco de mayor edad, pero la debilidad muscular es más de los miembros inferiores. Después tenemos la miositis antisintetasa. Ya son nuevos exámenes que se están realizando, y por eso se ha hallado esto de miositis antisintetasa. La miositis asociada también a otras enfermedades autoinmunes, tanto el lupus eritematoso sistémico como el artritis reumatoidea. A algunos de estos pacientes se les va a encontrar, sobre todo en el lupus, debilidad muscular,
incluso a veces con incremento del CPK, pero no tan elevado como vamos a ver en estos casos de, de miopatías, ¿no? La miositis causada por medicamentos o toxinas, que también está dentro de la clasificación. La incidencia es 0.5 a 1 por 100.000. Quiere decir que también es escasa. Les contaré el caso que yo he visto. En el Perú, 4 o 5 casos nuevos por millón de habitantes por año. El promedio de edad de estos pacientes es 37.8 años y el sexo femenino es el más predominante, ¿no? De 2 a 1 o de 3.5 a 1. Bueno, para referirles el caso que yo más que he visto con mayor claridad de la miositis, fue en los primeros tiempos que estuve en el hospital. Entonces me llegó un paciente que, bueno, caminaba como un robot, bien, muy despacio, apenas podía levantar los brazos y apenas levantaba los pies para caminar. Después de hacerle la anamnesis, bueno, se podía observar claramente que era por los medicamentos que había estado tomando el paciente. Era un paciente portador de artritis reumatoide, no que en esos tiempos que no había especialistas, médicos generales solían darle ahí un medicamento que se llamaba, no sé si todavía existe, creo que sí, el Celestone Crono 12. Entonces le habían indicado que se ponga una ampolla de Celestone Crono 12, que es un corticoide, cada semana. Y él se sentía muy bien, ¿eh? Estuvo haciéndolo por varios meses. Y bueno, llegó a ese estadio, ¿no?, de debilidad muscular proximal, distal, generalizada ya en ese paciente, y visiblemente era por el consumo de los corticoides, ¿no? En realidad, yo no sabía cómo tratarlo, eh, porque se había suprimido el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal por el uso excesivo de los corticoides, llevando a una especie de Cushing también en el paciente. Y como no supe controlar este estadio, lo mandé, no teníamos, como le digo, reumatólogo, lo mandé al endocrinólogo a ver si podía controlar el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y tampoco supo cómo tratarlo, y fue enviado a la ciudad de Lima. Y en la ciudad de Lima falleció el paciente. Bueno, ese es un caso que me llegó fortuitamente, y por eso es que es muy grave estar consumiendo pues corticoides a larga data. El sexo femenino aquí también es el más predominante en la polimiositis, en una proporción de 2 a 1, de 13.5 a 1. Esta es una enfermedad autoinmune. El sistema inmune ataca por error a las fibras musculares. Puede estar asociado a infecciones virales u otros trastornos, o trastornos inmunes, como acabo de mencionarles. En nuestro medio, sobre todo medicamentos, ¿no? Hay que tener en cuenta los medicamentos, aneoplasias, medicamentos muy fuertes que se dan en la actualidad, que pueden provocar una miositis. La autoinmunidad de celulares por los linfocitos TCD8 reconocen como extrañas a las fibras musculares, y también el ataque a las fibras musculares por degeneración y necrosis
pero el organismo se reactiva, hay regeneración, pero la regeneración llega a ser incompleta debido a la destrucción de parte del sistema muscular, ¿no? Hay un infiltrado inflamatorio, linfocitos T, CD8, macrófagos, y expresión aberrante del HLA tipo 1. En la clínica tenemos que hay debilidad muscular proximal y simétrica. Entonces tengamos en cuenta esto, pero también tenemos que hacer algún diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, les contaré el caso que me sucedió a mí, ¿no? Yo tenía un paciente con dolor muscular en el hombro izquierdo y de acuerdo a mi examen parecía un síndrome miofascial del trapecio, de parte del deltoides y del manguito rotador. Bueno, le mandé a hacer su terapia y al hacerle la terapia siguió con dolor el paciente. Bueno, entonces regresó el paciente y me dijo que le continuaba doliendo, pues, ¿no? Era en el hombro izquierdo. Y nuevamente le mandé a hacer la terapia. Pero yo a lo más digo, bueno, el paciente me tiene que llegar 3 veces y si no doy en el blanco a la tercera, se lo mando a otro médico. Ya. Bueno, llegó por tercera vez. Me lo examiné nuevamente. Y yo por no pedir algunos exámenes, ¿no? Auxiliares. Y dentro de los exámenes auxiliares que le pedí fue CPK, TGP, TGO, LDH, velocidad de sedimentación. Y bueno, cuando regresó los exámenes auxiliares, me di con la sorpresa que estaba elevados el CPK, el TGP. Bueno, y como era de un solo lado, me di cuenta que era un infarto, fíjense, un infarto de miocardio, que le estaba doliendo el hombro, parte posterior del hombro, y por supuesto lo mandé a cardiología. Felizmente que el infarto no había sido muy, muy grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también otras enfermedades cuando veamos dolores musculares. Pero también estos pacientes pueden sentir disfagia, ¿no? Dificultad para pasar los alimentos y dolor muscular. En algunos pacientes suelen brotar erupciones dérmicas, el famoso en heliotropo, que vamos a ver aquí algunas láminas, y unas pápulas de Gottron que salen en las articulaciones, en las rodillas, también vamos a verlo. Erupción facial, entonces, y en el cuello también, todo esto vamos a ver en láminas, erupción facial, como decía, alrededor de los párpados. Cuando el estadio está un poco más avanzado, calcificación, ¿no? De tejidos blandos, que pueden ser en las manos, en el cuello, pero hay que tener en cuenta que son calcificaciones, ¿no? Edema de párpados, como si estuvieran hinchadas la cara, como un hinchazón pues, de la cara, ¿no? Cuello y extremidades, ¿no? Podemos tener aquí una artritis poliarticular. Esta artritis es, por supuesto, no erosiva, como hemos visto nosotros en la artritis reumatoidea. Pero podemos llegar a un estadio de infiltrado pulmonar, ¿no? Algo parecido a lo que se encuentra en enfermedades infiltrado pulmonar como en la esclerodermia que hemos visto, ¿no? Compromiso cardíaco, bloqueos cardíacos, arritmia, compromiso renal es infrecuente. En los ojos se pueden encontrar los cuerpos citoides, retinopatía de tipo tóxico. Entonces, por eso les he mencionado que
cuando estemos con estas enfermedades reumáticas, siempre hay que tener en cuenta de que sean evaluados por un oftalmólogo, porque la mayor parte de las enfermedades reumáticas van a tener un compromiso ocular. Bueno, acá tenemos, en la A tenemos las pápulas de Gottron, en las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y a veces en las interfalángicas distales. Y entonces a veces las manos están también un poco edematosas. Tenemos el eritema en heliotropo. Entonces, lo que hay que distinguir del lupus eritematoso sistémico, que en el lupus eritematoso sistémico es en la cara, en los pómulos, en el puente nasal, ¿no? Entonces, el eritema en ala de mariposa. Pero este eritema cae en la polimialgia, en la polimiositis, es el eritema en heliotropo. Tenemos también pápulas de Gottron en las rodillas y también en los codos. Entonces tenemos que buscar en algunos sitios específicos donde son más frecuentes estas pápulas de Gottron, por ejemplo, ¿no? Pero también vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, estas manos acá, tenemos el eritema linear, ¿no? Eritema linear, parecen como unas manos manchadas, ¿no? Pero se trata de que esto es frecuente en estos pacientes. El eritema en la base del cuello. Entonces tenemos que examinar sitios específicos cuando sospechemos esta enfermedad. El eritema en B, ¿no? El eritema en B en la región pectoral y el eritema en chal ya más abajo del cuello, yéndose ya sobre la parte superior de la espalda. Entonces, en realidad, en las enfermedades reumáticas hay que valorar bien la piel y si no estamos seguros de qué se trate, siempre uno en el hospital tiene algún amigo que es dermatólogo, porque a veces cuando se pide interconsulta se demora mucho, ¿no? Entonces si uno tiene un pato, un amigo, se le llama por teléfono y se le pregunta, le dice, soy tengo este tipo de lesiones, por favor, así, si vienes a comprobar de qué se trata. El dermatólogo inmediatamente reconoce pues los tipos de lesión dérmica que pueden tener los pacientes. Pero también sufren estos pacientes del llamado manos de mecánico, ¿no? Como les digo, es frecuente en mujeres. Entonces esto es frecuente verlo. Yo he visto bastantes señoras, las mamás pues trabajan madrugada, mañana, tarde, noche y no usan muchos guantes y sufren ese deterioro en los dedos que parecen que así son las manos del mecánico, ¿no? Medias descamativas, medias arrugadas. Entonces hay que tener en cuenta esto en esta enfermedad, las manos de mecánico. Bueno, entonces tenemos varios tipos. La miopatía necrotizante inmunomediada, como les había dicho, que entonces está algo grave, más grave, porque hay necrosis, hay debilidad proximal grave, es decir, que prácticamente no va a poder levantar los brazos, una necrosis miofibrosa, 3 tipos el anti-SRP, que es el antirreceptor de partículas de señal, el anti-HMGCR, que es el anti-hidroximetil glutaril coenzima A reductasa, el MNI, que es la miopatía necrotizante inmunomediada seronegativa, ¿no? Y hay otra que se asocia a las
estatinas, ¿no? El HMGCR. El anti-SRP cursa con debilidad muscular grave y el MNIM, el riesgo de la malignidad es más alto. Bueno, todos estos tipos de, digamos, de miopatía necrotizante inmunomediada son sumamente raros. Tal vez el que hace el que va a hacer la especialidad de reumatología, que podría tal vez encontrarse, pero esta es la menos probable que uno pueda encontrar. Después tenemos la miositis de cuerpos de inclusión, ¿no? Esta miositis sí se da en personas de mayor edad, ¿no? Inicio después de los 50 años, predominantemente en el sexo masculino. El inicio es insidioso, debilidad muscular, sin dolor, pero acá es distinto, ¿no? El cuadro clínico, fundamentalmente en extremidades inferiores. En la anterior habíamos dicho que sobre todo en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Disfagia, disminución temprana de los rangos, no, de los reflejos osteotendinosos de la rodilla, enzimas musculares normales o ligeramente elevadas. Hay que tener en cuenta que en la verdadera polimiositis las enzimas musculares están bastante elevadas. La electromiografía sí es compatible con miopatía, y acá más bien la corticoterapia, porque generalmente el tratamiento de la miositis, de la polimiositis, es con corticoides, es inefectiva, ¿no? Entonces, digamos, lo raro de estos pacientes, que acá es mayor frecuente en el sexo masculino y después de los 50 años. El otro es antes de los 50 años y afecta sobre todo a la cintura escapular. Pero también tenemos a veces una miositis de la infancia. El problema de la miositis de la infancia que puede cursar de una manera fulminante. ¿Y por qué? Porque aparte del compromiso dérmico que es extenso, hay distintos grados de vasculitis en estos pacientes, y sobre todo vasculitis en los intestinos, y entonces el paciente lo que puede sufrir es una hemorragia, ¿no? Por supuesto que en estos pacientes hay que descartar los tipos de vasculitis que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Que hay vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Pero acá podemos encontrar también calcificaciones, contracturas, atrofias musculares, vasculitis oclusiva, compromiso gastrointestinal. Como le decía, la vasculitis puede ser más del intestino, y si llegan a romperse los vasos, se encuentra la gran gravedad, pues, ¿no? de estos pacientes. Las calcificaciones, sobre todo en las partes distales, en los dedos de las manos, también en otros sectores, ¿no? En el cuello, en otros sectores pueden salir las calcificaciones, que la calcificación trasluce a través de la piel en blanquecina, y entonces es que podemos distinguirlas. La miositis y neoplasia. Las dermatomiositis se asocian con el riesgo más alto de neoplasias, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga dermatomiositis o que sospeche de dermatomiositis, hay que investigarle algún tipo de cáncer, sobre todo cáncer de los intestinos, cáncer del colon, que puede existir, ¿no? Aquí tenemos que en esta miositis y neoplasia tenemos un anti-TIF1
gamma alfa y un anti-MJ. Es predominante también en mujeres. Como le decía, tumores gástricos, ovarios, hematológicos, linfomas y leucemias, y también sobre todo en niños, ¿no? Debilidad muscular precede a la neoplasia. Miositis también y otras enfermedades del tejido conectivo. Vamos a ver en la siguiente clase de las miositis que están asociadas a otras enfermedades del tejido conectivo. Lo más frecuente es la polimiositis con la esclerodermia. Como les conté en la clase pasada, que es la paciente que logré ver en San Juan de Dios, la superposición de miositis, de polimiositis con esclerodermia. Más común en mujeres, 10-1, la paciente que vi fue mujer, o es mujer, todavía está en tratamiento, y lo mandan a rehabilitación porque mejora la respuesta de los medicamentos con el tratamiento fisioterapéutico. En segundo lugar, también puede asociarse con el lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, el paciente que evaluemos en rehabilitación, hay que hacerle un examen completo, pues, ¿no? Y al final el examen ya enfocado a lo que estamos sospechando de que se trate la enfermedad, buscando los criterios diagnósticos que necesitamos, ¿no? Otras enfermedades que se pueden asociar son también el artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. También podemos tener miositis y agentes infecciosos. En primer lugar, acá tenemos la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una patología producida por la Borrelia burgdorferi, que es producida por la mordedura de una garrapata, Loxomia, ¿no? Y que se introduce pues esta bacteria dentro de la sangre y produce una serie de estados, produciendo artritis, problema cardíaco, debilidad general, fiebre, y se hace crónico porque a veces no diagnosticamos la enfermedad. En nuestro país hay pocos casos de esta enfermedad que recién se están describiendo, justo el último grupo que estuve dictando antes del accidente que sufrí. Le pedí a uno de los alumnos que nos explique sobre la enfermedad de Lyme y fue muy buena la explicación, ¿no? Y sobre todo la actualidad en lo que está esa enfermedad, porque antes no se describía en el Perú y ya se han descrito algunos casos, ¿no? Algunas infecciones respiratorias pueden provocar también miositis, la rubiola también. Hay una tuberculosis, que es la tuberculosis muscular diseminada, y la misma infección por VIH. Como vamos a ver casi al final del curso, el VIH diríamos que es como la gran simuladora de enfermedades reumáticas porque afecta produciendo enfermedades parecidas pues a prácticamente todas las enfermedades que estamos viendo en este curso de reumatología. Y la miositis por medicamentos. El paciente que describí, que les había visto, es por glucocorticoides, pero también producen miopatías, pacientes que toman antimaláricos. Ustedes saben que son para cuando se produce el paludismo, pero también tener en cuenta que los antimaláricos, como la cloroquina,
se vienen utilizando en la artritis reumatoidea y en otras enfermedades reumáticas como en el lupus eritematoso sistémico también, ¿no? Las estatinas, que son frecuentemente utilizadas en la actualidad para bajar el colesterol, la cimetidina, que ya es un medicamento que casi no se usa en la gastroenterología, pues hay otros medicamentos mejores. La colchicina, que sí es un medicamento que continúa utilizándose en los casos de gota agudo, y cómo no decir de los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos crónicos, ¿no? Que pueden llegar a una miopatía, pues, ¿no? Si esto es muy, muy seguido, pues, ¿no? La alfa-metildopa, que es un antihipertensivo que actualmente se usa cuando hay unas hipertensiones muy altas y que no yugulan ante los nuevos medicamentos. Las sulfanamidas, las procainamidas, los antirretrovirales, que sobre todo lo que se están usando en el SIDA, el AZT, la sidobudina, la hidralacina, la miodarona, la ciclosporina. Hoy tenemos una larga lista, y eso que he puesto algunos nomás, de los medicamentos que pueden producir miopatías. Entonces, debemos seleccionarnos bien cuando utilicemos estos medicamentos, ¿no? Bueno, de todas maneras he tenido que poner esta gran cantidad porque pensaba disminuirlos ahora en la mañana, pero han surgido unos nuevos autoanticuerpos específicos de la miositis. Pero en realidad, nosotros como médicos generales que vamos a salir, pedirle un CPK, un LDH, TGP, TGO, una velocidad de segmentación, para que nos guíen si se trata o no de esta enfermedad. Pero bueno, estos nuevos anticuerpos, como el anti-JO1, en la polimiositis y en el síndrome de antisintetasa, que es una miositis también, ¿no? El anti-PL7 y PL12, o JKS-HA-ZO, en la polimiositis con neumonitis, ¿no? El anti-MI en la dermatomiositis, el NTI en la dermatomiositis clínica o amiopática, en la TIF1 y TIF1 y en la P155, la dermatomiositis relacionada con cáncer en adultos, el NXP2 en la dermatomiositis con calcinosis, el anti-SAE con la dermatomiositis. Entonces, yo creo que estos análisis hay que pedirlo de acuerdo a la clínica que estemos encontrando, ¿no? Por ejemplo, si encontramos calcinosis, podemos pedirle el anti-NXP2. El anti-PMSCL, como le decía, la polimiositis se imbrinca con la esclerodermia, y eso lo veremos en las siguientes clases, ¿no? Miositis y esclerodermia, con artritis. El anti-Q, solapamiento de la miositis, esclerodermia y LES, incluso acá hasta con 3 enfermedades reumáticas. El anti-MJ, la dermatomiositis juvenil, y este es importante, el anti-U1-RNP, que lo vemos en la siguiente clase, porque acá se imbrinca, o este es uno de los anticuerpos que se utiliza en la enfermedad mixta
del tejido conectivo. El anti-SNRNP, solapamiento de la polimiositis con esclerodermia, y el anti-ROSSA, miositis con síndrome de Sjögren. Entonces va a ser de acuerdo al examen clínico que realizamos. Pero como les digo, como médicos generales, lo que tenemos que intentar es hacer el diagnóstico y enviar al especialista para que determine exactamente de qué tipo de miositis o qué tipo de enfermedad reumática se trata. En general, ya para un médico general, como les decía, se puede pedir el CPK, el LDH, las aldolasas, el TGO, las cuales van a estar elevadas, la alanina aminotransferasa o el aspartato aminotransferasa, ¿no? La mioglobinemia o mioglobinuria. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al tener pues, prácticamente deteriorándose, destruyéndose el músculo, va a tener mioglobinemia y mioglobinuria. Globulinas alfa 2 y gamma aumentados, anormalidades inespecíficas en la onda T del electrocardiograma. Sabemos que el corazón pues, es principalmente un músculo, ¿no? Y la velocidad de segmentación incrementada. Bueno, entonces es necesario hacer un examen auxiliar con los primeros exámenes que les acabo de decir en la lámina anterior, y es fundamental la histopatología, pues, ¿no? Infiltrado inflamatorio va a haber en el músculo. Pero también vamos a encontrar si ya hay debilidad, necrosis de fibras musculares. Pero también en otros estadios, regeneración de esas fibras musculares, y como no se regeneran totalmente, va a haber fibrosis también, ¿no? En la dermatomiositis, incremento de los linfocitos T colaboradores. En la polimiositis y en la miositis de cuerpos de inclusión, incremento de los linfocitos T citotóxicos y células asesinas naturales. Entonces, de todas maneras, tenemos un examen de laboratorio, mandarlo al patólogo, un patólogo que sea de nuestra confianza. No sé, al menos en algunos tiempos que yo estuve en el hospital, el patólogo hacía el examen, pero uno puede pedirle también, por favor, un taco para examinarlo con otro patólogo, ¿no? Siempre es bueno comparar para ver si si está bien, ¿no? Le diré por qué, pues, cuando era un caso que no debería suceder, pues, en nuestros hospitales. Bueno, una señora, me acuerdo que venía a mi servicio por su hija, más que era lúpica, sobre todo para ver la parte articular y muscular, ¿no? Y ella venía siendo tratada por el lupus, pues, ¿no? Pero la señora también comenzó a sentir sintomatologías que fue vista por medicina interna, fue internada, había debilidad muscular, ¿no? Y habían encontrado pues los criterios para hacer el diagnóstico de miositis, ¿no? De miopatía. Y la estuvieron tratando pues con corticoides también, ¿no? Como estamos viendo los corticoides. Y lamentablemente no mejoraba y más bien empeoró porque le comenzó a doler la columna vertebral, y como era una señora que tenía 63, 64 años, le dolía mucho ya la columna vertebral, y ella misma pidió su alta. Y bueno, qué vergüenza, digo yo, porque la señora se fue a La Paz, a Bolivia. Y en Bolivia le diagnosticaron hipotiroidismo.
Y la trataron y mejoró, pues, ¿no? Entonces, fíjense que era un hipotiroidismo. Entonces, por eso les decía que el anátomo patológico, a veces hay que hacerlo examinar por otro patólogo, pues, ¿no? Porque, bueno, hay confusiones que pueden haber. Yo sé que no deberían haber, pero sucede, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la primera lámina que estoy señalando, variaciones en el tamaño, ¿no?, de las fibras musculares. Tenemos también inflamación del endomicio, ¿no?, del endomicio, inflamación del perimicio y atrofia perifascicular. Entonces, podría haber en una lámina estos tres sectores que tienen que ser evaluados por el anatomopatólogo y que nos dé un buen diagnóstico. La última, como ustedes ven, es una atrofia prácticamente de la musculatura, ¿no? Pero también tenemos que realizarle el examen electromiográfico. Es decir, tiene que haber la electromiografía, pues, ¿no? Entonces, para que con estos exámenes realizados ya no se nos escape, pues, el diagnóstico, tenemos, por ejemplo, que tenemos que hallar, y por supuesto en el Hospital del Seguro está haciendo el neurólogo, va a encontrar potenciales fibrilatorios espontáneos en diente de sierra. Entonces, potenciales en diente de sierra, suficiente. Segundo, potenciales polifásicos complejos, a menudo de corta duración y poca amplitud. Y en tercer lugar, disparos de potenciales de acción repetitiva de alta frecuencia, o también denominados pseudomiotónicos. Y podemos resumirlo así, ¿no? Potenciales en diente de sierra, potenciales polifásicos complejos y disparos pseudomiotónicos. Las tres características que debe tener la electromiografía. Entonces, el examen auxiliar, la biopsia muscular, la electromiografía. Entonces, y por supuesto, la evaluación clínica. Entonces, para llegar a un diagnóstico y no equivocarnos, como sucedió en tiempos pasados, ¿no? En la imagenología ahora nos ayuda bastante la resonancia magnética. Muestra la inflamación, el edema, la infiltración grasa que existe en los músculos. Entonces ahora tenemos mayor variedad, pues, de exámenes, si es que no podemos estar seguros. No, el problema es que la resonancia no la tenemos en el hospital, sino que hay que esperar para que se mande a hacer una resonancia magnética, ¿no? Pero esperemos, pues, que alguno de ustedes que sea gerente, porque ahorita el gerente es un exalumno, y no podemos estar así, pues, que mandando a nuestros pacientes a que le hagan resonancia magnética, ¿no? También es necesario hacer una radiografía o TAC de los pulmones para detectar si una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no?, en la imagenología. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. El criterio clínico, como ves, siempre en la evaluación clínica es necesario. Debilidad muscular proximal, no necesario, sino fundamental. Debilidad muscular proximal o compromiso dérmico. Cuando es compromiso dérmico ya se llama dermatomiosítico. Cuando es solo compromiso muscular, miositis o polimiositis. Elevación de enzimas séricas, TGP, TGO, CPK, láctico deshidrogenasa. Entonces tienen que estar elevadas. Electromiografía con patrón miopático, lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no?
y la biopsia muscular característica de miopatía. Entonces, prácticamente, ¿no? Diagnóstico definido con los 4 criterios, probable con 3 y posible con 2. ¿No? Entonces, el examen clínico, la biopsia, la electromiografía, ¿no? Y los exámenes auxiliares que pidamos, fundamentales para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y como le decía, también existe la otra miositis por cuerpos de inclusión. Criterios patológicos, la microscopía electrónica. El problema es que acá ya necesitamos microscopio electrónico, donde vamos a ver filamentos microtubulares en las inclusiones, o microscopía óptica también, con vacuolas lineales, inclusiones intranucleares, intracitoplasmáticas o ambas. Este es más raro, pero sucede en personas de 60 años o más, y como hemos visto, las características clínicas son distintas, afectando más a los miembros inferiores, ¿no? Importante el diagnóstico diferencial. La distrofia facio-escápulo-humeral, enfermedad prácticamente congénica que afecta la cara, la cintura escapular con debilidad. Generalmente los niños nacen con ello. La distrofia de Becker, otra enfermedad también neurológica de nacimiento. La miopatía metabólica, lo mismo. En realidad son enfermedades raras que vamos a ver en niños y hay que hacer una evaluación inicial. Felizmente ahora tenemos, bueno, ya buen tiempo a un genetista. Podemos pedir la interconsulta con él, pues, ¿no? Que sabe más de estas enfermedades. La miopatía endocrina. Ustedes también que están llevando ahora endocrinología, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también pueden causar debilidad muscular y a veces bastante incrementada, ¿no? El Cushing también, ¿no? El Cushing hay que tener en cuenta que tienen debilidad muscular, cansancio y pueden ocasionar pues una miopatía, ¿no? La miopatía por parásitos, ¿no? La tenia solium, ¿no? Puede producir, pues, dentro de sus derivaciones, impregnaciones en los músculos, que puede parecernos una miopatía, ¿no? La miopatía por corticosteroides, que ya les mencioné el caso de un paciente, pues, ¿no? Una vez dictado o realizado el diagnóstico que tenemos, o que vamos a tener, los corticoides, ¿no? Va a ser de acuerdo a la gravedad del paciente, hasta 1 miligramo por kilo de peso. Tenemos la azatioprina y el metrotexato, que también se utilizan en estos casos, la ciclosporina y el tacrolimus. Bueno, en casos más graves, porque puede afectar hasta el corazón, el pulmón, y entonces se nos agrava el paciente, tenemos que entrar pues con la ciclofosfamida, inmunoglobulismo. Más se utiliza la ciclofosfamida. En cuanto a los biológicos, que son medicamentos un poco más caros, el rituximab, el factor de necrosis tumoral alfa, el tocilizumab, el abatacept y la anakinra, ¿no? Y, por supuesto, es útil, una vez pasado el estado más agudo de la enfermedad, mandarlo a fisioterapia, pues, ¿no? Como le dije, como soy inaugurador del hospital, tenemos unos tanques ahí, espero que todavía estén funcionando, que serían magníficos para el paciente.
porque como podemos ver, estos pacientes van a ser afectados de la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces ahí es importante, después de la hidroterapia, los ejercicios pasivos, que los tiene que realizar el mismo paciente, isotónicos, donde no va a haber movimiento de la articulación, y también isométricos. Entonces todo eso va a ayudar para que el paciente no cae. Creo que acá tengo unas láminas, y ahí tenemos este paciente con el eritema en heliotropo, no alrededor de los párpados. Tenemos calcificaciones, fíjense, en el maxilar inferior. Por eso es que hay que examinarle al paciente todo, ¿no? Para ver qué es lo que encontramos. Pero lo que debemos evitar son las contracturas en flexión, ¿no? Acá también tenemos en el cuello y también en el codo. Y unas manos parecidas a la de la esclerodermia, pero como ven, hay una hipotrofia de los músculos de la mano, que ya prácticamente se observan los tendones. Entonces estos tenemos que estirar estos dedos, hacer manipulaciones con los dedos. Y bueno, necesitaríamos acá un terapista ocupacional, que lamentablemente no tenemos, pero los terapistas físicos también pueden trabajar de una buena manera, ¿no? Entonces, tanto la esclerodermia como la polimiositis, la misma artritis reumatoidea, una vez pasado el estado inflamatorio, el lupus, de acuerdo a los órganos que hayan sido afectados, tienen que pasar a rehabilitación para mejorar, pues, el aspecto muscular y evitar las contracturas que pueden existir. Bueno, con esto hemos concluido, jóvenes, hasta el día viernes. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.